¿Alcanza a ver la pantalla? Sí, Como señor, es sabido de perfecta. ustedes, muy buenas tardes, reciban un cordial saludo. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda web conferencia del curso de Gestionología. Eh, Hoy vamos a tratar temas de bastante importancia, como es los problemas del conocimiento. Y que dichos problemas de conocimiento vamos a ir descubriéndolo poco a poco, resolviendo cada autor que plantea estos problemas. Antes de empezar, aquí les comparto mis datos de contacto. Eh, en la pantalla pueden evidenciar mi correo electrónico, pueden evidenciar la atención del team. Aunque en el curso aparece que se atienden los viernes, pueden escribirme al team el día a la hora, mientras que sea horario laboral. Bueno, incluso hasta las 7 8 de la noche me pueden escribir que yo con mucho gusto los atiendo de lunes a viernes. Y para darle a empezar a esta web conferencia, vamos a explicar un poco en qué consiste la guía de actividades del curso. Primero que todo, vamos a partir porque ya estamos trabajando en el segundo rack de aprendizaje y este resultado de aprendizaje está enfocado en analizar esas diferentes teorías del conocimiento sobre el problema del conocimiento desde esa perspectiva filosófica moderna. Y de acuerdo a la guía, nos dicen que esta actividad se dio inicio el 11 de mayo y finaliza el 7 de junio, y que tiene un puntaje de 120 puntos. Y también nos dice que es una modalidad de 100% independiente, quiere decir individual, y que tiene una inversión de trabajo académico de 36 horas. Cuando hablo de modalidad independiente, eso significa que no es que yo voy a hacer mi actividad solo, sino que yo debo de ir mostrando unos avances significativos en el foro y hacerle retroalimentación a mis compañeros. Creo que hay alguna duda hasta el momento aquí. No, señor, todo bien. Bueno, hay unos insumos de acuerdo a la guía, que es lo que le están pidiendo nosotros. Esos insumos son aproximadamente unas referencias bibliográficas de unos pensadores. El primer pensador está Descartes, el segundo es Immanuel Kant, John Locke y David Hume. Estas lecturas son insumos para ustedes para realizar la tarea. ¿En qué consiste la tarea? Hombre, la tarea consiste solamente en realizar un mapa, perdón, realizar un mapa mental. ¿Qué significa eso? Ustedes van a comprender esas diferentes teorías sobre los problemas del conocimiento desde esa perspectiva filosófica moderna, que refleja las capacidades de comprensión, de síntesis y creatividad. Y para eso, que el desarrollo de esa actividad, se requieren estos materiales, estas lecturas que le estoy compartiendo aquí en pantalla de esta diapositiva. Y también nos encuentra un OVA que nos habla sobre la diferencia entre gestionología y teoría del conocimiento. Como primer paso, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una revisión de estas lecturas, de estos recursos asignados dentro de la unidad 2 para el desarrollo de la tarea 3. Ya el paso 2 sería la elaboración del mapa mental con ese análisis de las diferentes teorías sobre los problemas del conocimiento desde perspectiva filosófica moderna, como se los venía diciendo ustedes anteriormente. Pero hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que nos dice la guía. Principalmente la primera recomendación es presentar los principales problemas del conocimiento relacionados con la posibilidad, el origen, la esencia y la justificación del conocimiento. Asimismo, en la medida que avance esa lectura y se documenten ustedes del tema, ustedes van a poder identificar esos conceptos. ¿Alguna pregunta aquí? No, profesor. Desde las lecturas se hace el mapa con relación a los 3 o 4 asuntos
ejes que el profesor mencionó. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a hacer una explicación nuevamente porque sé que de pronto fue muy rápido, de pronto fue por el tiempo que estoy informando. Primero que todo, como les decía a ustedes anteriormente, la actividad consiste en que ya estamos trabajando en el resultado de aprendizaje 2. ¿Y cuál es el resultado de aprendizaje 2? Se espera que ustedes como estudiantes alcancen este resultado de aprendizaje. Y el resultado de aprendizaje está encaminado en analizar esas diferentes teorías sobre los problemas relacionados con el conocimiento desde perspectiva filosófica en la época moderna. Eso quiere decir que la actividad que ustedes van a desarrollar está enfocada en comprender las diferentes teorías sobre los problemas del conocimiento desde esa perspectiva filosófica moderna que reflejan capacidades de comprensión, de síntesis y creatividad. Y que para el desarrollo de esta actividad se requieren unos materiales o recursos bibliográficos que están expuestos aquí en la lectura de Descartes, la de Immanuel Kant, la de John Locke y David Hume. Estos recursos bibliográficos les va a permitir a ustedes desarrollar la actividad. Con la revisión de esas lecturas de que se encuentran asignados dentro de la unidad 2 para la tarea 3. El segundo paso que van a hacer ustedes es la elaboración de un mapa mental con el análisis de las diferentes teorías sobre los problemas del conocimiento abarcando perspectivas filosóficas modernas. Y para eso en la guía de actividades nos dice a nosotros que hay unas recomendaciones importantes. ¿Cuál es la primera recomendación que nos da la guía de actividades? La primera es, a través de esa lectura presente, vamos a presentar los principales problemas del conocimiento relacionados con la posibilidad del conocimiento, origen del conocimiento, esencia del conocimiento y justificación del conocimiento. A medida que ustedes avancen en las lecturas y se vayan documentando del tema, podrán identificar estos conceptos que vamos a trabajar ahora más. Para la realización del mapa mental, ustedes pueden utilizar unas herramientas gratuitas que se encuentran en la web y son de fácil manejo para cada uno de ustedes que son estudiantes. Perdón, no había pasado la diapositiva. Esto quiere decir que estos 4 pasos que les voy a nombrar aquí, que ya estamos en el primer paso, que es la documentación, la revisión crítica de los 7 recursos bibliográficos. El segundo paso es el diseño del mapa mental sobre los problemas y conocimiento. Y el tercer paso es que ustedes, cuando estén elaborando presentar los avances de la construcción del mapa, en donde se expongan los principales problemas relacionados con el conocimiento. Claro, no es de mencionar que esos problemas deben estar desde la perspectiva filosófica de la época moderna y deben estar consignados en el foro colaborativo diseñado para la tarea 3. Asimismo, ustedes deben de comentar la participación de un compañero de grupo sustentando con referencias de los autores y asimismo esas interpretaciones, acuerdos o desacuerdos con los planteados por ellos. Y el último paso, que es el paso 4, ustedes deben de realizar la entrega del documento, un documento formato PDF con el enlace del mapa y pantallazos de la participación en el foro donde se está solicitando la guía de actividades, que ustedes deben de participar, mostrar sus avances, deben de mostrar a través de captura de pantalla la retroalimentación de un compañero. Esto es de acuerdo a la tarea número 3.
Ahora sí logré conectar un poco, señorita Flor. Sí, profesor, quedó más claro. Quedó más, sí, Ok, sí, sí. muchas gracias, sí. Y miren, No, lo único, Flor. dígame, Sí, profe. sí, te escucho, Flor. Te escuchamos. Ah, bueno, sí, lo único, bueno, entonces ya para la entrega se le envía el enlace donde se elaboró el mapa El mapa, exactamente. y los pantallazos de las Sí, veces que participé en el foro que les retroalimenté a un compañero. ¿Sí? exactamente, Flor. En palabras más, palabras menos, Flor, como se dice acá en la costa, usted primero debe hacer la revisión crítica de los recursos bibliográficos. Del segundo paso viene la estructuración, que es el diseño del mapa mental. Pero Mm. recuerda, Flor, que para esa elaboración del mapa mental, eh, usted debe presentar los principales problemas del conocimiento, que son la posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento y la justificación del conocimiento. Y que nos dan unas pautas. ¿Cuáles son las pautas? Que debemos utilizar una herramienta, ya sea en Canva, Ludichart o Windixmer. Son herramientas que en la guía nos aparecen ahí como sugerencias que podemos utilizar para la creación de ese mapa mental. Y que debemos compartir ese avance de ese mapa mental en el foro colaborativo de la tarea número 3. También nos dice a nosotros, para la construcción de un mapa mental, se incluyen palabras claves, debe tener ramificaciones, el esquema del mapa debe ser concreto, debe ser direccionado y muy estratégico. Es decir, las palabras claves deben indicar una continuidad de lo que pretende dar a conocer sobre el tema. En pocas palabras, el mapa se lee en sentido de manecillas del reloj. Por esto, ustedes deben tener en cuenta la estructura y la organización de la información. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, pero ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Bien, bueno, en el caso mío, pues yo compartí en el foro el avance de la lectura de Kant y y estoy haciendo los escritos para compartir las otras. Ok, Pero bien. sí, pero y después sí, después de que ya el profesor de alguna manera vale eso, porque dice, pues, digamos, hay como que sí acerté en la interpretación o me falta tal cosa. Entonces, una vez se haga esa retroalimentación, yo con esos insumos sí elaboro el mapa. ¿Así está bien? Sí, claro, sí. Lo Ah, importante, Flores, es que tener en cuenta la guía y la sugerencia que le estoy dando a través de esta web conferencia es que ustedes vayan aportando poco a poco, no todo lo tiempo, porque yo sé que hay muchos compromisos, no un solo curso que tenemos a cargo, como ustedes como estudiantes, tienen responsabilidades. Pero la idea es que te vayan compartiendo todas las semanas lo que nos queda de resto del transcurso de la tarea. Vayan compartiendo sus avances y yo voy retroalimentando. Y así ustedes tienen la posibilidad de retroalimentar a sus compañeros, compartir, mencionar si están de acuerdo o desacuerdo con la construcción de su mapa. Y así pueden fortalecer ese mapa mental que nos están solicitando en la guía de actividades. Por eso es que se le solicita en el paso 3, perdón, comentar la participación de sus compañeros de grupo, sustentando en referencia de los autores y sus interpretaciones, ya sea acuerdo o desacuerdo con lo planteado que hagan sus compañeros, pero de acuerdo a la posibilidad, origen, esencia y justificación del conocimiento. Pero sí, está bien, es válido lo que me acabas de aportar, Flor. profesor, por ejemplo, en el caso del maestro Kant, se podría decir que el origen de esa, todas esas Sí, teorías que él hizo, de la teoría del eh, conocimiento y el apriorismo. el Sabemos origen, que, sí, porque sabemos que acá en lo que trata es de, ¿cómo te explico? De mediar entre dos posturas de la teoría del conocimiento y el apriorismo es lo que trata es, digamos, un poco de cómo media ese conocimiento, ¿de acuerdo? Entre el intelectualismo y el convencionalismo, ¿de acuerdo?
Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ahora mismo vamos a explicar un poco la guía porque vamos a hablar sobre eso bastante. ¿De acuerdo, Flor? Sí, señor. Mire, perdón, el profesor dijo intelectualismo y ¿cuál fue el otro término que usó? Hay Sí, no, convencionalismo. no te escuché bien. Dime, Y dime, convencionalismo, Flor. ¿no? No es que a mí me gusta tomar apunte. Ya, gracias, profesor. Ya he entendido todo. Muchas gracias. Dime que no te Profe. alcancé a escuchar porque pasaron Ah, acá no, un poco de... no, Sí, profe, aló. que no, que usted usó dos términos, intelectualismo y Ah, sí, sí. Lo que pasa es convencionalismo. que el apriorismo está, como te decía, que está asociado principalmente al maestro de Immanuel Kant. Ese Kant desarrolla el apriorismo especialmente en su obra de la crítica de la razón pura, que significa a priori, la expresión a priori significa antes de la experiencia, por lo que Kant sostiene que existen esas estructuras mentales previas que hace posible el conocimiento, es decir, que el conocimiento comienza con las experiencias, no proviene totalmente de ella, pero Kant afirma que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo, digamos que procede de esa experiencia. Y lo que trata Kant en su explicación rigurosa, digamos, es intentar resolver el conflicto entre el racionalismo y el empirismo, disculpa, era el Empirismo. empirismo. El Sí, señor. empirismo. Sí, señor. Porque el racionalismo decía, o nos dicen que la razón produce conocimiento universal. Y el empirismo decía o nos dice, toda idea proviene de la experiencia. Entonces lo que hace Kant ahí es propone una síntesis, sí, digamos una síntesis, y es que la experiencia aporta conocimiento, pero la mente organiza, digamos que organiza ese contenido mediante esa estructura a priori. Y estas estructuras son el espacio, el tiempo y las categorías del entendimiento. Eso quiere decir que espacio y tiempo nos van a dar como un resultado formas a priori. Ahora, si lo llevamos a un ejemplo, digamos que filosófico, para que me pueda entender un poco más, es cuando observamos un objeto. Digamos, observamos esto. No conocemos la realidad de ese objeto, tal como en sí misma, pero sino la realidad organizada por nuestra mente. Por lo que eso que Kant afirma que el sujeto participa activamente en la construcción del conocimiento. Y aquí ocurre algo famoso, y es que la revolución copérnica de Kant, que antes se pensaba que el sujeto debía adaptarse al objeto. Y Kant interviene esa relación donde dice que el objeto aparece organizado según la estructura del sujeto. Y eso va a tener un contraste filosófico, porque racionalismo, empirismo, sabemos que el racionalismo tiene la razón, las ideas innatas, el conocimiento racional, y el empirismo parte de la experiencia, de la sensación, de ese conocimiento sensible. Entonces nos va a dar que de acuerdo a ese periodismo, entre razón y experiencia vamos a tener una síntesis de la razón más la experiencia. De la idea innata y la sensación vamos a tener esa estructura a priori que te acabo de mencionar anteriormente. Y el conocimiento racional con el conocimiento sensible vamos a tener un conocimiento organizado. Entonces, aquí nace esa importancia filosófica, es que ese a priorismo que, bueno, no me estoy adelantando, más adelante te explico bien, pero para que no quede la duda, que ese a priorismo kantiano transforma toda la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque supera la oposición entre el racionalismo y el empirismo. Fundamenta una crítica a la ciencia, explica cómo es posible el conocimiento universal y convierte al sujeto en el centro de la epistemología moderna. Y su influencia llega hasta la fenomenología, la psicología cognitiva, las ciencias cognitivas, las hermenéuticas y la filosofía, digamos que contemporánea. Eso, digamos que es un, sí, lo que te traté de explicar ahora, Jatico, oíste. Profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuamos. Aquí nos encontramos con un ejemplo del mapa de actividades para usted que está presente, los chicos y chicas que van a tener que ver la conferencia. Nos están pidiendo que ese mapa conceptual debe incluirse palabras clave, debe tener ramificaciones en el esquema, debe ser concreto, direccionado y estratégico, es decir, que las palabras claves, perdón, deben indicar una continuidad de lo que se pretende dar a conocer sobre el tema y que el mapa conceptual debe leerse
o se lee, perdón, el mapa mental sí se lee en sentido de las manecillas del reloj. Por esto hay que tener en cuenta la estructura y la organización de la información que se va a presentar. Y aquí les comparto un ejemplo, digamos, de lo que se debe trabajar. Usted puede empezar por la teoría del conocimiento, la época moderna. Uno de los temas que vamos a trabajar es la posibilidad del conocimiento, la origen del conocimiento, la esencia del conocimiento y la justificación. Y aquí le van dando más a eso. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, muchas gracias. Bueno, aquí recuerda que aquí está lo que acababa de explicar. Lo que pasa es que me estoy apresurando mucho a la explicación, las explicaciones técnicas del mapa. Estas dos aplicaciones que ven ustedes aquí de la parte izquierda de su pantalla, pueden utilizar para crear ese mapa mental. Y aquí están las reglas del diseño. Lo que les decía, debe ser estrictamente en la manecilla de reloj, uso de palabras clave direccionadas a las ramificaciones directas, debe ser creativo con una jerarquía visual, colores para evidenciar la comprensión de ese tema que queremos dar a conocer. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita hasta el momento? No, profe, todo perfecto, gracias. Ok, gracias, gracias. Bueno, vamos a continuar con la dinámica del foro. Recuerda que hace unos principios, bueno, hace no mucho, te mencioné de la participación del foro. Bueno, la participación del foro hoy en día se considera un punto elemental y concreto para la asignación o la calificación de sus actividades. Y ustedes aquí, por ejemplo, si tenemos leyendo las lecturas de las manecillas de reloj, tenemos la primera fase que es el aporte. Ustedes deben de publicar el avance visual de su mapa mental para así ir recibiendo retroalimentaciones tanto del tutor como de sus compañeros. En la fase B, un análisis. Ustedes deben de revisar la estructura propuesta por sus compañeros y aquí donde yo les decía a ustedes que deberían, si están de acuerdo, desacuerdo, proponer ideas, correcciones y generar ese debate, que es la fase 3, que es sustentado, deben comentar expresando los acuerdos, desacuerdos, las condiciones obligatorias, que que toda intervención que ustedes realicen en el foro debe estar sustentada con las referencias de los autores ley. Hay una nota a pie de página abajo que dice que el debate es la validación de su idea. No basta con decir, porque uno se encuentra en el chat, sí, pero no, en el foro, muy buen trabajo, te felicito, compañera. No, se debe generar con argumentos filosóficos y con el criterio de honestidad y veracidad y que todo vaya fluyendo de acuerdo a la guía de actividades. Y así alcanzamos los 120 puntos propuestos por la guía de actividades en esta tarea. Y por último tenemos una ecuación de entrega, que es el paso final, lo que se adelantaba usted hace unos momentos, que debe crear una portada, la introducción, el enlace del mapa mental, que es un enlace público, utilizando estas herramientas, estas herramientas tecnológicas emergentes, deben de utilizarla para la creación de su mapa consulta o otra herramienta. Pero debe tener el enlace más el pantallazo del debate que ustedes generaron en el foro y eso lo van a convertir en un documento PDF y lo van a subir en el entorno de evaluación de la tarea 3. Aquí nos dicen que su nombre está registrado en el documento y deben de aplicar las normas APAS de séptima edición. Y por último, que tenemos acá un control, digamos que un checklist de cómo ustedes deben de tener en cuenta lo que les dice a ustedes de las normas APAS, deben ser aplicadas estrictamente. Revisión de la herramienta Turnitin para ver si hay plagio o no hay plagio, perdón. Y la revisión de las rúbricas. Ustedes saben que uno como tu docente o tutor del curso le evalúa de acuerdo a la rúbrica propuesta del curso. ¿Qué se deben de tener en cuenta? De acuerdo al acuerdo 029 y en su artículo 99, no debemos tener plagio, no debemos inventar citas falsas y los derechos de reproducir el material. Recuerden que estamos en una universidad y no podemos reproducir este material que tenemos de estudio para otras fuentes o fines lucrativos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, no, profesor, todo lo he comprendido, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora sí vamos a entrar a un poco, ya hemos explicado en qué consiste esa guía de actividades y vamos a adentrar un poco al terreno de
lo que nos atañe hoy en día y es el gran problema epistemológico, el problema del conocimiento. Y aquí podemos observar tres preguntas. La primera pregunta tenemos nosotros, ¿el conocimiento proviene de la razón o de esa estructura previamente de la mente o proviene enteramente de la experiencia material? O más bien, ¿cómo conoce verdaderamente el ser humano la realidad? Bueno, partiendo de esto, en esta diapositiva se presenta uno de los problemas centrales de la filosofía moderna y contemporánea, y es el problema epistemológico del conocimiento. Es decir, la pregunta por ese origen del conocimiento, la validez y los límites del conocimiento humano. Y aquí la cuestión fundamental que aparece en el centro es, en la imagen, es cómo conoce verdaderamente el ser humano la realidad. Digamos que esta pregunta atraviesa toda la historia de la filosofía y da origen a dos grandes corrientes. ¿Y cuáles son esas dos grandes corrientes? El racionalismo y el empirismo. Esta presentación que tenemos aquí al frente simboliza esa tensión, digamos esa tensión filosóficamente mediante dos imágenes. A la izquierda, la figura geométrica que representa la razón, el orden lógico y las estructuras mentales. A la derecha, la manzana representa esa experiencia sensible, el mundo material que es captado por los sentidos. Y aquí viene el problema epistemológico. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Entonces debemos de preguntarnos nosotros qué significa conocer, cómo sabemos que algo es verdadero, cuál es el origen de ese conocimiento, ¿puede la mente alcanzar la realidad tal como es? Estas preguntas nos van a dar un gran debate moderno, porque existen dos posibles respuestas. La primera va a ser que el conocimiento proviene de la razón, que es el racionalismo, y la segunda va a ser que el conocimiento proviene de la experiencia, que vendría siendo el empirismo. Ahora, el racionalismo, partiendo de su definición filosófica rigurosa, sostiene que la fuente principal y más segura del conocimiento es la razón y no los sentidos. Ojo, que la fuente principal del conocimiento y más segura de ese conocimiento es la razón y no son los sentidos. Perdón. Y que la idea central del racionalismo, el ser humano posee en su mente estructuras racionales previas a capacidad de producir conocimiento universal y necesario. Por lo tanto, la razón tiene prioridad sobre la experiencia. Pero estas tesis fundamentales del racionalismo, podemos decir que una tesis sería, existen ideas innatas, que el conocimiento no empieza completamente desde cero. La mente ya posee principios racionales previos. Un ejemplo, la idea de un número, la lógica, la noción de perfección, los principios matemáticos. Pero otra tesis sería, los sentidos pueden engañar. Los racionalistas desconfían de la experiencia sensible. ¿Por qué? Porque los sentidos cambian, las apariencias engañan, la percepción es algo subjetiva. Por eso consideran que la verdad auténtica debe ser racional y necesaria. Pero también existe otra tesis que sería que el modelo de conocimiento es la matemática, porque la matemática representa el ideal racionalista porque produce verdades universales, exactas y necesarias. Por eso que en esta presentación o representación aparecen esas figuras geométricas que simbolizan el orden de las matemáticas y de la razón. Ahora, pero si hacemos una explicación de la imagen desde el punto de vista racionalismo, en la parte izquierda de la diapositiva está la pregunta que el conocimiento proviene de la razón y de la estructura previa de la mente. Desde el racionalismo la respuesta sería sí. Porque las figuras geométricas representan la claridad racional, la abstracción, las verdades universales, representa esa estructura lógica del pensamiento.
Y por lo tanto, que los racionalistas logran afirmar que el ser humano no conoce simplemente viendo los objetos, sino organizándolo racionalmente la realidad. Ahora, si vamos a esto un ejemplo filosófico, supongamos que observamos una manzana. El empirista dirá, ¿qué dirá el empirista? Conozco la manzana porque la veo, la toco y la experimento. Pero el racionalista, ¿cómo va a responder? La experiencia sensible no basta para comprender verdaderamente la realidad, que debo de aplicar categorías racionales como la cantidad, la forma, la identidad y por supuestamente lo que es la casualidad. Por tanto, que este ejemplo, los sentidos muestran una manzana que es concreta, pero la razón comprende conceptos universales: objeto, unidad, sustancia y por último la causa. Ahora, un pensador de esto, bastante del racionalismo, es René Descartes. Descartes busca un conocimiento, digamos, absolutamente seguro, y parte de esa duda metódica que nosotros conocemos, y que a través de esa duda metódica, Descartes duda de todo, de los sentidos, del mundo externo, e incluso de las matemáticas, pero él descubre una verdad imposible a negar. ¿Y cuál es? Pienso, luego existo, lo que llamamos nosotros cogito ergo sum. No sé si he pasado la diapositiva. Ok, aquí estamos, cogito ergo sum. Perdón, faltaba ya, pero ahí está perfecta. Ok, bueno. Entonces aquí la existencia de ese pensamiento es la primera certeza, digamos que racional. Ahora, el racionalismo introduce una idea, digamos que revolucionaria. ¿Por qué? Porque el sujeto participa activamente del conocimiento. La mente no es un recipiente vacío. La razón estructura esa realidad. Esto anticipa posteriormente a la filosofía de Immanuel Kant, que Kant afirmará que no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino como aparecen organizadas por nuestra mente, lo que es el fenómeno y el neumeno. Y aquí se hace ese contraste con el empirismo, que en la parte derecha de la diapositiva muestra la manzana y la pregunta: ¿o proviene enteramente la experiencia material? Aquí digamos que va a aparecer el empirismo. Y el empirismo sostiene: la mente nace como una tabla rosa. Eso significa que todo conocimiento procede de los sentidos, la experiencia es el fundamento de verdad. Y vamos a conocer representantes como John Locke, David Hume, y vamos a dar unas, digamos que, interpretación filosófica y bastante profunda, porque no solo se comparan dos teorías, en realidad plantea una cuestión ontológica y epistemológica. Y porque debemos preguntar, ¿la realidad es descubierta o construida? Teniendo en cuenta que el racionalismo cree que la razón descubre estructuras universales, y teniendo en cuenta también que el empirismo cree que el conocimiento emerge desde la experiencia concreta. El signo de interrogación en el centro de la diapositiva, que vamos a devolver un poco la diapositiva pasada, aquí, perdón. Este signo de interrogación en el centro, digamos que tiene una simbolización, y es esa incertidumbre filosófica, la tensión que hay entre la mente y el mundo y la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, que esta diapositiva, nuevamente me devuelvo la diapositiva, representa un núcleo del debate epistemológico moderno como conocimiento, razón o experiencia. Y que ese racionalismo va a afirmar nosotros que la razón es fundamento, digamos que último del conocimiento verdadero, que existen estructuras mentales previas, que las matemáticas es el modelo ideal de ese saber, que los sentidos son insuficientes para alcanzar certeza absoluta. Mientras tanto, el empirismo sostiene que toda idea procede de la experiencia, no existen ideas innatas, que el conocimiento comienza por los sentidos. Y aquí que la filosofía moderna surge precisamente de esta tensión entre el sujeto y el objeto, entre la razón y la experiencia, y el pensamiento y la realidad.
Y esa tensión sigue siendo una de las preguntas más profundas de toda la filosofía contemporánea. Bueno, volvemos nuevamente a lo que es a la otra a la diapositiva que es el racionalismo. Ya tenemos en cuenta qué es el racionalismo y de manera sintética la doctrina fundamental de ese racionalismo moderno, que es una corriente filosófica que vuelvo y repito que sostiene que el conocimiento verdadero y universal proviene principalmente de la razón y no de los sentidos. Y que el principal representante que aparece señalado es René Descartes, especialmente a través de su obra que es el discurso del método. Bueno, cuando observamos esta diapositiva así, debemos de comprender que no se trata solamente de un esquema, sino de toda una transformación en la historia del pensamiento occidental. Hasta la modernidad, gran parte del conocimiento dependía de la tradición, de la autoridad religiosa o de las experiencias cotidianas. Sin embargo, los racionalistas plantean una pregunta radical. Y la pregunta es si existe un conocimiento absolutamente seguro, universal e indudable. Y que Descartes va a responder afirmativamente, pero sostiene que ese conocimiento no puede provenir de los sentidos porque los sentidos son fiables. Ojo con eso, los sentidos son fiables. Los sentidos pueden engañar. Aquí encontramos el punto de partida del racionalismo. Por ejemplo, vemos un objeto lejano y creemos que es pequeño. Un palo dentro del agua parece doblado. Son ejemplos que le estoy dando. A veces soñamos y confundimos ese sueño con una realidad. Y aquí es que Descartes concluye que los sentidos engañan alguna vez. No pueden ser el fundamento absoluto de la verdad. Y por eso que el conocimiento verdadero y seguro proviene exclusivamente de la razón y no de los sentidos, porque no todos los sentidos son falibles. Eso quiere decir que las ideas innatas, que aparece en la parte superior, idea innata, el racionalismo sostiene que existen contenidos racionales presentes en la mente antes de la experiencia. No significa que el ser humano nazca sabiendo matemática completa, sino que posee unas estructuras racionales naturales que le permite comprender la realidad. Y un ejemplo de esa idea innata, la noción de infinito, la idea de perfección, los principios lógicos, las verdades matemáticas, porque la mente posee capacidades racionales y universales. Pero también existe ese método deductivo, que es el centro de la diapositiva que nos aparece a nosotros aquí, que es el método deductivo. Este es uno de los elementos más importantes del racionalismo, porque el método deductivo consiste en partir de principios universales y evidentes para llegar a conclusiones particulares necesarias. El modelo perfecto de este método es la matemática. Un ejemplo que podemos observar aquí, de la parte izquierda inferior, el ejemplo de verdades universales independientes de la observación. Un ejemplo de las sumas. 2 más 2 es 4. Esta verdad no depende de la cultura, no depende de una opinión, no depende de la experiencia sensible. No necesitamos observar físicamente 4 objetos para saber que la proposición es verdadera y por lo tanto que la razón reconoce, digamos que inmediatamente su necesidad lógica, porque 2 más 2 sabemos que es una verdad universal. Y por eso que la verdad universal de la parte, como les decía a ustedes, de la parte inferior, conduce hacia que una verdad universal, porque el racionalismo, el verdadero conocimiento, debe poseer 3 características. Primero, ¿qué debe poseer? Que debe ser universal. Debe velar para todos los seres racionales. 2, debe ser necesario.
No puede ser de otra manera. Y tres, debe ser evidente. Debe representarse con claridad y distinción a la mente. Por eso que las matemáticas son el ideal racionalista. Ahora, en esta diapositiva, esta estructura descendente de ideas innatas, método deductivo y verdades universales, esto significa que la mente posee principios racionales. Dos, mediante la deducción vamos a desarrollar un conocimiento. Y tres, se alcanzan verdades universales. Por lo tanto, que el racionalismo confía profundamente en las capacidades de la razón humana para descubrir esa estructura de la realidad. Y aquí nace esa duda metódica de Descartes, que René Descartes inicia dudando de toda duda. ¿De qué duda? Ya lo vemos, vamos a recordarlo, de los sentidos, del cuerpo, del mundo, incluso de la realidad externa. Pero descubre algo importante y que es algo importante e imposible de negar. El cogito ergo sum, pienso luego existe. Y aunque dude de todo, puede dudar de que está pensando. No puede dudar de que está pensando. Aquí nace el sujeto moderno. Y es que la conciencia racional se convierte en ese fundamento del conocimiento. Ahora, si esto lo llamo un ejemplo aplicado a la vida cotidiana, vamos a imaginarnos dos personas observando un atardecer. Vamos a imaginar eso. Una persona simplemente percibe colores y sensaciones, pero el racionalista logra afirmar, ojo, logra afirmar que comprender verdaderamente la realidad exige más que la percepción. Exige conceptos, va a exigir relaciones lógicas, va a exigir estructuras racionales, por ejemplo, la geometría aplicada en el espacio, la física explica el movimiento, las matemáticas van a explicar esas proposiciones. Es decir, que la razón va a organizar el mundo sensible. Y por lo tanto, que es que el racionalismo inaugura la confianza moderna ¿en qué? En la ciencia, en las matemáticas, en la lógica y ese pensamiento crítico. Y de aquí que la realidad comienza a interpretarse como un orden inteligible racionalmente. Por eso que el racionalismo digamos que una influencia profundamente en la física moderna, en el método científico, en la filosofía moderna y en la ilustración europea. Ahora, si hacemos una síntesis de esta presentación que tenemos ahora aquí mismo, que estamos dando a conocer sobre el núcleo del racionalismo, que es razón, método deductivo, verdad universal, y haciendo esa síntesis, que el racionalismo sostiene que el conocimiento auténtico no depende de los sentidos, la razón es superior a la experiencia, existen principios racionales innatos, las matemáticas representan el modelo ideal del saber y el pensamiento lógico permite alcanzar verdades universales y necesarias. Eso quiere decir, traduciéndolo en términos filosóficos, y el racionalismo convierte a la razón humana en el fundamento de la verdad y en el criterio último para comprender la realidad. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, bien, necesitaba era la siguiente esta, pero todo lo he entendido. Le agradezco mucho. Ok, bueno, listo. Aquí vamos a darle nuevamente continuidad. Y es que tenemos una gran frase que la venía repitiendo hace mucho rato. Pienso, luego cito, cogito ergo sum. Bueno, nos encontramos aquí ante una de las afirmaciones, pues a mi pensar, más importantes de toda la historia de la filosofía moderna. Esta expresión que es formulada por el señor René Descartes no es simplemente una frase célebre como nosotros muchos la representan. Yo, a mi manera de pensar, representa el nacimiento del sujeto moderno y el fundamento del racionalismo. Imaginemos por un momento a Descartes enfrentándose a una profunda crisis de conocimiento. El mundo medieval había perdido estabilidad.
las guerras religiosas, las disputas científicas, el derrumbe de antiguas certezas que generaban unas preguntas inquietantes. ¿Existe alguna verdad absolutamente segura sobre la cual podamos construir conocimiento? Y es que Descartes comprende que muchas de las cosas que creemos verdaderamente provienen de los sentidos, pero los sentidos, como se los decía a ustedes, nos engañan. Vemos ilusiones, confundimos sueños con realidad, interpretamos erróneamente lo que percibimos. Entonces tomo una decisión radical y es dudar de todo. No una duda cotidiana, sino una duda filosófica extrema. Y es la duda metódica. Cuestionar todo lo que percibo. Esa es la duda metódica. Descartes comienza a sospechar de la experiencia, la tradición, la autoridad, incluso duda hasta de las matemáticas, porque él no quería destruir el conocimiento, sino porque busca un fundamento absolutamente indestructible. Y con la duda metodológica no es escepticismo definitivo, es un método de purificación racional. Es como derribar un edificio viejo para construir un nuevo sobre bases firmes, muchachos. Y es que el descubrimiento del sujeto pensante y en medio de esa duda universal ocurre el gran descubrimiento filosófico. Descartes se da cuenta de algo extraordinariamente. Aunque es duda de todo y ya hay algo de lo que no puede dudar, que está dudando y sin duda piensa, y si se piensa necesariamente existe, pero eso afirma, pienso, luego existo, no es una conclusión psicológica ni una certeza ontológica y epistemológica. Es la existencia del pensamiento que se convierte en la primera verdad absolutamente evidente. Y aquí tenemos una profundización filosófica, porque aquí nace el concepto moderno de el sujeto pensante. Y ese sujeto pensante es la representación del ser humano que deja de apoyarse ¿qué? En la tradición, en la religión y en la autoridad externa. Y comienza a fundamentar el conocimiento en la razón autónoma, la conciencia racional se convierte en el centro de la filosofía moderna. Por eso que ese cogito, ergo sum, en especial el cogito, como certeza absoluta, como una certeza absoluta, y la realidad del cogito consiste en que no depende de los sentidos, de la experiencia, la observación interna, y es una verdad inmediatamente de la conciencia. Por eso que por eso que el racionalismo considera que la razón posee una certeza superior a la percepción sensible y que la mente descubre su propia existencia incluso cuando de demostrar la existencia del mundo. Ahora, pero si tenemos una reconstrucción del conocimiento, que es el método científico, una vez encontrada la primera certeza de Descartes, intenta reconstruir que todo conocimiento humano desde la base racional es clara y distinta. Y la estructura es la duda, la certeza racional, la ciencia, duda, cogito, ciencia. Esto será fundamental para el desarrollo de, ¿qué? De la ciencia moderna, como se lo decía anteriormente, de las matemáticas, la física y el método científico racional. Pero si lo llevamos como un ejemplo, vamos a imaginemos que un estudiante pregunta, profesor, ¿por qué Descartes duda de todo? Imaginemos ese ejemplo. ¿Y cuál sería la respuesta? Y la respuesta va a ser simple, porque Descartes busca una verdad que no dependa, perdón, de circunstancias cambiantes. Sin los sentidos puede engañar. Entonces el fundamento del conocimiento debe encontrarse en algo más seguro, y es la razón. Y esa razón descubre primero su propia existencia. No puedo negar que pienso mientras estoy pensando. Por lo tanto, que el cogito transforma completamente la filosofía porque
coloca al sujeto en el centro del conocimiento, inaugura la modernidad filosófica, fundamenta el racionalismo y prepara el nacimiento de las ciencias modernas. Y aquí que Descartes, la filosofía ya no pregunta primero qué es el mundo, sino cómo conoce, o más bien, cómo conoce el sujeto al mundo. Porque antes nos preguntamos cómo es el mundo. Ya con Descartes vamos a preguntarnos cómo conoce el sujeto al mundo. A manera de conclusión, el cogito ergo sum no es simplemente, como se lo decía al principio, una de esas frases célebres. Es el momento en que la razón humana descubre que puede convertirse en fundamento del conocimiento universal. En términos filosóficos, Descartes inaugura una nueva era la era del sujeto racional, de la autonomía del pensamiento y de la confianza en la razón como camino hacia la verdad. ¿Alguna pregunta? No, profesor, está bastante claro, muy diáfano. Muchas gracias. Ok. No tengo necesidad de preguntar, gracias. No, me vas a disculpar, pero es que me hablo un poquito y creo que me afano. ¿De No, qué pena? pero mejor, Discúlpame. profe, porque usted me da mucha claridad, de verdad. Eh, por lo que estamos sobre el tiempo, en el sentido de que a eso creo que es un tiempo determinado, pues no me pongo, sino más bien prefiero es escuchar. Y si no le entendiera, que le estoy entendiendo todo, pues yo preguntaría, pero todo está muy bien, le agradezco. Ok, ok, bueno, listo. Ahora vamos a adentrarnos al empirismo. El empirismo, digamos que la experiencia como límite del conocimiento. El empirismo como corriente filosófica surge como la respuesta crítica, ojo, surge como la respuesta crítica al racionalismo moderno. Mientras los racionalistas afirmaban que la razón y la idea innata era la constitución o el fundamento del conocimiento, los empiristas sostienen una tesis radicalmente distinta. Y su tesis se basa en esto. Todo conocimiento humano proviene de la experiencia sensible y que los principales representantes aparecen John Locke y David Hume. La pregunta central sigue siendo epistemológica. ¿Cómo conoce el ser humano la realidad? Debemos de preguntarnos. Y vamos a responderla desde la postura del empirismo. Si volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo conoce el ser humano la realidad? El empirismo responde, no, no conocemos mediante ideas innatas ni principios racionales previos, sino mediante ¿qué? Primero, la observación, la percepción, la experimentación y el contacto directo con el mundo. Y que todo conocimiento, sin excepción, tiene su origen en la experiencia sensible. Por eso que el empirismo rechaza la idea racionalista de que existan conocimientos innatos y que para los empiristas nadie nace con ideas incorporadas, que la mente humana inicialmente está vacía y que todo contenido mental procede de la experiencia. John Locke lo expresa mediante una metáfora. La mente es una tabula rosa, es decir, una hoja en blanco. Y eso lo traducimos. Antes de experimentar el mundo, la conciencia no posee contenido previo. Ahora, en esta diapositiva, la imagen muestra una base de piedra dominadas, ¿cierto? Y esa dominada será la observación sensible y experimentación. ¿Eso qué simboliza? Que el conocimiento se construye desde abajo, desde la experiencia concreta, desde los datos sensibles, desde los hechos observables. A diferencia del racionalismo,
Aquí el conocimiento no desciende desde ideas universales, sino que asciende desde la experiencia particular. Y que el método inductivo en la parte superior aparece como conocimiento general, método inductivo. El empirismo utiliza el método inductivo y esto significa inducción. ¿Y en qué consiste? Observar casos particulares, en identificar las regularidades, formular conclusiones generales. Por ejemplo, observo muchas veces que el fuego quema. Entonces concluyo, el fuego produce calor. No parto de principios racionales abstractos, parto de la experiencia repetida. Ahora bien, el racionalismo funciona así. ¿Cómo funciona? Principio universal, caso particular, y el empirismo, en cambio, interviene el proceso porque parte de las experiencias particulares a un conocimiento general. Y ese conocimiento tiene límite. ¿Por qué tiene límite? Porque el conocimiento, la experiencia como límite, significa que solo podemos conocer aquello que experimentamos y fuera de la experiencia no hay conocimiento seguro. Por eso es que los empiristas sospechan de las ideas metafísicas, esas nociones abstractas sin evidencia sensible y las afirmaciones que no pueden verificarse empíricamente. Ahora, pero si miramos el punto de vista de David Hume, es una crítica radical. Lleva el empirismo hasta las consecuencias extremas. Hume afirma que muchas de las ideas que creemos necesarias son simplemente hábitos mentales. Por ejemplo, vamos constantemente que un evento sigue a otro y terminamos creyendo en la casualidad. Pero según Hume, nunca percibimos realmente la causa, solo observamos sucesiones repetidas. Esto genera una crisis filosófica enorme. ¿Por qué? Porque la ciencia ya no posee esa certeza absoluta, solo probabilidades basadas en la experiencia. Ahora, si imaginamos una clase, vamos a imaginar esta clase universitaria. Un racionalista diría, la razón descubre verdades universales independientemente de la experiencia. El empirista respondería, ¿cómo respondería? No podemos hablar de conocimiento sin observación. Por ejemplo, un niño aprende qué es el calor, tocando, sintiendo, experimentando. No nace con la idea del calor incorporado. Y aquí es que se da esa relación con las ciencias modernas. ¿Por qué hace esa relación con las ciencias? Porque el empirismo está influenciado profundamente en el método experimental, la observación científica, la física moderna, las ciencias naturales, y que las ciencias contemporáneas adoptan gran parte del enfoque empirista, que es observar, experimentar, comprobar y verificar. Ahora, si hacemos este contraste filosófico con el racionalismo va a decir la razón es suficiente del conocimiento. Y el empirismo va a responder, sin experiencia no hay conocimiento. Para el empirismo, incluso las ideas abstractas derivan finalmente la percepción sensible. ¿Eso qué no quiere decir con esto, muchachos? El empirismo desplaza el centro del conocimiento desde la razón hacia la experiencia concreta del mundo, convirtiéndola la observación y la experimentación en el fundamento de verdades científicas y del saber humano. Le damos continuidad a la siguiente. Sí, lo que le hablaba sobre la tabula rosa. Benjamin Lu, no le había pasado, qué pena. Les decía anteriormente que esa tabula rosa es decir, una pizarra en blanco o una hoja en blanco. Es una metáfora filosófica que posee enormes implicaciones epistemológicas, antropológicas y pedagógicas. Luke sostiene que el ser humano no nace con conocimiento preestablecido, ni con principios racionales inscritos naturalmente en la conciencia, como afirmaba el racionalismo cartesiano. Por el contrario,
todo conocimiento humano, según Luke, se construye progresivamente mediante la experiencia. Y la imagen que tenemos aquí en esta diapositiva representa precisamente cómo el mundo exterior deja huella en la mente de todos los sentidos, la vista, el tacto y el oído, y que cada percepción sensible produce impresiones que posteriormente se convierten en ideas. Para ello, y para Luke, primero sentimos, luego pensamos, y que esta afirmación constituye una ruptura filosófica decisiva con el racionalismo de René Descartes. Mientras Descartes afirmaba que existen ideas innatas presentes naturalmente en la razón, Luke sostiene que ninguna idea puede existir sin experiencia previa. Existencia previa. Un ejemplo, perdón, en existencia previa, ¿en qué? En los ensayos sobre el entendimiento humano, Luke hace una pregunta críticamente: si las ideas innatas realmente existieran, ¿por qué no aparecen igualmente en todos los seres humanos? Con esta crítica se logra o se intenta demostrar que los contenidos mentales no son universales ni anteriores a la experiencia. Y por eso que Luke, perdón, lo habla de una sensación, que lo habla de sensación y de reflexión, y que la sensación es el contacto directo con el mundo externo mediante los sentidos, por ejemplo, los colores, los sonidos, la temperatura, la textura, movimiento, y que esa sensación permite adquirir ideas simples que son provenientes de la experiencia sensible. Y la reflexión que nos sitúa Luke es la capacidad de la mente para observar sus propias operaciones internas, por ejemplo, pensar, dudar, recordar, comparar, imaginar. Y que esta reflexión permite que el entendimiento se organice las experiencias y produzca ideas complejas. Por lo tanto, aunque Luke privilegia la experiencia, no elimina completamente esa actividad racional, por lo que tanto que la mente no crea contenido desde sí misma, pero sí organiza la relación de las impresiones, sensibles. Y aquí se da lo que es la importancia filosófica de la experiencia, porque el empirismo de Luke representa una profunda transformación de la filosofía moderna, porque convierte esa experiencia en un fundamento del conocimiento humano. Y aquí el sujeto deja de ser entendido como portador de verdades innatas y comienza a interpretarse como un ser que aprende históricamente mediante la interacción con el mundo. Y que esta teoría es influenciada profundamente en la pedagogía moderna, en la psicología, en las ciencias cognitivas y en la investigación experimental. Por ejemplo, muchas teorías contemporáneas del aprendizaje conservan elementos de Luke, al considerar digamos que el conocimiento se adquiere mediante la experiencia, práctica y estimulación del entorno. Ahora, si hacemos ese contraste filosófico entre estas dos corrientes que hemos analizado, racionalismo y empirismo, el racionalismo nos dice a nosotros que existen ideas innatas. El empirismo lo va a negar, dice, no existen ideas innatas. El racionalismo nos va a decir a nosotros, la razón es el origen del conocimiento. Acá no es la razón, sino la experiencia es origen. Los racionalismos no hablan sobre el método deductivo. Acá no hablan sobre el método inductivo. Los racionalistas nos hablan sobre los modelos matemáticos como objetos de verdad universales. Acá nos hablan en el empirismo sobre la observación sensible. Y por último, podemos concluir que el racionalismo nos habla de un conocimiento universal y necesario. Para el empirismo de Luke, nos va a decir que el conocimiento derivado de la experiencia. Y este contraste que le acabo de mencionar constituye uno de los mayores debates de toda la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque aunque Luke revolucionó la teoría del conocimiento, posteriormente siguieron críticas importantes. David Hume, que pertenece a esta corriente, demostró que todo conocimiento depende exclusivamente de la experiencia. Entonces resulta imposible justificar racionalmente lo que es la casualidad, la necesidad, la universalidad, incluso la certeza científica. Posteriormente, Immanuel Kant, que lo vamos a conocer ahora más luego, intentará resolver esta crisis afirmando que
La experiencia aporta contenido, pero la mente organiza activamente dicho contenido mediante esas estructuras a priori. Como reflexión final de lo que hemos trabajado hasta el momento, la teoría de Luke, que es el empirismo, no solamente explica cómo conocemos, también transforma la manera de comprender el ser humano. Eso quiere decir que el sujeto deja de ser concebido como portador de verdades absoluta y comienza a entenderse como una conciencia histórica construida mediante la experiencia. Y para ello la filosofía de Luke inaugura una nueva visión del aprendizaje, de la educación, del desarrollo humano y de la formación de la subjetividad moderna. Vamos a continuar. Y por acá tenemos los ejemplos de casualidad de lo que le hablaba ahora mismo, de David Hume. David Hume y la ilusión de la casualidad. En esta diapositiva presenta una de las críticas más profundas y revolucionarias de la filosofía moderna. Y ya sabemos que David Hume, aquí David Hume cuestiona algo que normalmente consideramos absolutamente evidente, y es la relación de causa y efecto. Todos creemos naturalmente que el fuego causa calor, el golpe causa herida, la lluvia causa la humedad. Sin embargo, para David Hume, formula una pregunta filosófica, digamos que muy radical. Y es, ¿realmente percibimos la casualidad o simplemente nos acostumbramos a asociar fenómenos? Imaginamos a un ser humano acercándose por primera vez su mano al fuego. Primero le aparece una impresión sensible. La impresión uno, que es el fuego, el sujeto percibe una luz del fuego, calor, percibe color, movimiento. Luego ocurre otra experiencia, que es la impresión 2, que es el dolor. Las manos sienten ardor y sufrimiento. Después de repetir muchas veces esa experiencia, la mente establece automáticamente una conexión. ¿Y cuál es? El juego que. Pero David Hume introduce aquí su crítica filosófica fundamental. Y la primera es la dirección entre impresiones y ideas. Para Hume todo conocimiento con las impresiones. Las impresiones son experiencia inmediata y vivida. Ver, tocar, sentir y escuchar. Y posteriormente producen la idea, que es lo que produce la mente, y esas ideas son copias delimitadas de las impresiones. Por ejemplo, primero sentimos el calor, luego recordamos mentalmente esa experiencia. ¿Dónde está esa casualidad? La genialidad de David Hume, consiste en mostrar que cuando observamos el fuego y luego sentimos dolor, nunca percibimos directamente la causa, solo observamos dos acontecimientos sucesivos, fuego y dolor. Pero esa conexión necesariamente entre ambos no aparece en la experiencia. No vemos una fuerza metafísica, una necesidad lógica, una unión racional y absoluta. Solo vemos lo que es una repetición. Ahora, la casualidad como hábito mental. Y aquí parece la tesis central de Hume. Y es que la casualidad no es una ley lógica objetiva, es un hábito psicológico de la mente. La mente humana, después de observar constantemente la asociación, en este caso, el fuego, la asociación con dolor, el golpe con herida, la lluvia con humedad, termina esperando automáticamente un segundo fenómeno. Y es la repetición genera expectativa. Y esa explicación que David Hume la afirma o las asocia con las ideas. Y que las ideas son fenómenos, son semejanzas, son continuidad y son repetición. No porque podamos demostrar racionalmente una conexión necesaria, sino porque estamos acostumbrados a verlo. Y aquí que Hume hace esa crítica que tiene consecuencia enorme, porque si la casualidad no puede demostrarse racionalmente, entonces la ciencia no posee certeza absoluta. Las leyes científicas son probabilidad y el conocimiento empírico depende de las costumbres. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, vamos a ver. Creemos que mañana saldrá el sol porque siempre ha corrido así, pero filosóficamente no existe garantía lógica absoluta, perdón, no existe garantía lógica absoluta
de que vuelva a suceder que el sol va a salir, como siempre ha ocurrido. Y aquí nace el problema de la inducción, porque Hume destruye la confianza absoluta en el método inductivo. Y la inducción funciona experiencia pasada con experiencia futura. Y observamos que en muchos casos particulares formulamos una ley general, pero Hume pregunta, ¿quién garantiza racionalmente que el futuro será igual que el pasado? Y la respuesta va a ser nadie, solo suponemos por hábitos. Y eso va a tener como unas consecuencias, unas conclusiones que en términos filosóficos, Hume demuestran que en gran parte de lo que llamamos conocimiento seguro descansa realmente sobre hábitos mentales y no sobre certezas racionales absolutas. Bueno, damos paso al gran abismo epistemológico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profesor, hay claridad extraordinaria, muchas gracias. Ok, cuando hablamos de ese gran abismo epistemológico, es uno de los principales más profundos de la filosofía, como se lo venía diciendo, de la filosofía moderna. La separación entre la razón y la experiencia, entre el pensamiento abstracto y el mundo sensible. Esto simboliza en esta diapositiva la ruptura que surgió entre el racionalismo y ese empirismo. La filosofía moderna descubre que ambas corrientes poseen parte de la verdad, pero también graves limitaciones. Ojo, graves limitaciones. ¿Y por qué grandes limitaciones? Porque debemos tener en cuenta que la filosofía moderna, situada frente a dos mundos completamente distintos, y si miramos un poco la diapositiva, a la izquierda aparece una estructura geométrica fría, cristalina, perfectamente ordenada, representada, que es la razón aislada, aunque en la derecha observamos una selva viva, desordenada, cambiante, llena de multiplicidad, que representa la experiencia caótica. En el centro emerge la gran pregunta filosófica: ¿cómo unir las certezas de las matemáticas con la riqueza del mundo material? Y esta pregunta no será el núcleo de toda la filosofía crítica moderna, porque si hablamos de la razón aislada, la parte izquierda representa el ideal racionalista. Aquí encontramos una influencia de René Descartes, del racionalismo europeo, de ese racionalismo que buscaba verdades universales, certeza absoluta, necesidad lógica, un conocimiento matemático, pero la imagen es geométrica, es orden, es simetría, es estructura, es claridad. Y el problema es que una razón completamente aislada del mundo sensible corre el riesgo de construir sistemas perfectos, pero alejados de la realidad concreta. Si usamos la razón, perdemos contacto con el mundo real. Pero si hacemos una profundización filosófica, el racionalismo puede alcanzarse en digamos, una enorme precisión lógica. Recordemos la operación matemática 2 más 2 es 4, ¿cierto? Pero la vida humana cambia, se mueve, es contingente, es histórica, es impredecible. Por lo tanto, la razón pura no basta para explicar toda la complejidad de la existencia, y que la experiencia caótica, la imagen de la derecha, representa el empirismo. Aquí aparece la idea de que de John Locke y David Hume, una experiencia sensible que nos conecta con el cambio, la diversidad, el devenir, la realidad concreta. Por el empirismo encuentra otro problema, y si solamente dependemos de experiencias particulares, nunca alcanzamos necesidad universal, nunca obtenemos certeza absoluta, solo acumulamos observaciones dispersas. Por eso esta diapositiva que le estoy ilustrando, si solo usamos los sentidos, no podemos formular leyes universales
y verdadera. Y aquí nace el problema filosófico y radical. Y es que el racionalismo ofrece certeza, pero pierde contacto con lo sensible. El empirismo nos va a ofrecernos otra experiencia, pero pierde universalidad. En otras palabras, razón sin experiencia es algo vacío y también experiencia sin razón es caótica. Ahora, llegando a esto, a un nacimiento de una nueva, o más bien, a una conclusión, eh, por ningún, o más bien, sí, por ningún lado, por separado, se logra explicar completamente que el conocimiento humano consiste precisamente en esta tensión entre el pensamiento y la realidad, la certeza y la experiencia o la universalidad y el mundo sensible. Y será la filosofía crítica de Kant que intenta superar estas fracturas construyendo una síntesis entre la razón y la experiencia. Y aquí vamos a conocer lo que le estaba explicando hace unos ratos, y es el intelectualismo. Se pasó la diapositiva, me confirman, por favor. Sí, está la nueva, la síntesis. El Está muy bien. intelectualismo, como una primera síntesis, presenta una de las profundas, más bien de profundas propuestas más importantes de la historia de la filosofía. El intelectualismo aristotélico desarrollado por Aristóteles. Aquí aparece por primera vez de una manera sistémica un intento de reconciliar dos dimensiones que parecían separadas, la experiencia sensible y la razón. Pero Aristóteles comprende que ni el racionalismo puro ni la experiencia aislada bastan para explicar el conocimiento humano. Imaginemos el proceso del conocimiento como una gran máquina de transformación, tal como aparece representada en la imagen. En el extremo izquierdo observamos la materia bruta, naturaleza, objetos concretos, multiplicidad sensible. Esto representa la experiencia sensible. Los sentidos perciben colores, sonidos, textura, movimiento, objetos particulares. Sin embargo, Aristóteles afirma algo decisivo. Los sentidos por sí solos no producen ciencia. Sí, porque la experiencia sensible siempre es individual, cambiante y concreta. Por ejemplo, vemos este árbol, esta piedra, esta persona, pero la ciencia necesita la universalidad. Por tanto, que Aristóteles rechaza la teoría platónica de las ideas innatas separadas del mundo sensible. Para Aristóteles, todo conocimiento comienza en los sentidos. La mente humana no nace con conceptos completamente formados. Primero percibimos el mundo, por eso que en esta diapositiva inicia con la experiencia sensible. ¿Y qué es la experiencia sensible? En el centro aparece una gran maquinaria simbólica que domina la actividad racional. Aquí se encuentra el núcleo de intelectualismo. La razón humana realiza una operación fundamental. ¿Y qué significa abstraer? Significa abstraer los objetos particulares a aquellos que no tienen de universal. Por ejemplo, vemos muchos árboles distintos. Son grandes, pequeños, verdes, secos, pero el intelecto descubre algo común, el concepto universal de árbol. Y si eso lo damos como una explicación filosófica, el conocimiento no proviene exclusivamente de la razón pura ni exclusivamente de la experiencia. Surge por la colaboración entre ambas. El conocimiento surge de la íntima colaboración entre la experiencia y la actividad racional. Y por eso que existen esos conceptos universales, que aquí combina el proceso intelectual, el intelecto transforma lo particular en lo universal, y que Aristóteles sostiene que los sentidos perciben individuos, el entendimiento conoce universal, y por eso que los ojos ven hombres concretos, pero la inteligencia comprende conceptos de humanidad.
Si hacemos esto con una profundización ontológica, podemos considerar que la realidad posee forma inteligible y el intelecto humano tiene la capacidad de captarla, y por eso es que el conocimiento es posible, porque existe correspondencia entre la mente y la realidad, y que el intelecto no inventa arbitrariamente los conceptos. Y como conclusión, tenemos que y una gran reconciliación epistemológica entre la experiencia y la razón. Y eso es el intelectualismo aristotélico, que sostiene que todo conocimiento comienza con la experiencia sensible, pero alcanza universalidad mediante la racionalidad. El intelecto abstrae las formas de universales de los objetos particulares y así hace posible la ciencia. En términos filosóficos, Aristóteles logra superar parcialmente el abismo entre el racionalismo y el empirismo, al demostrar que el conocimiento humano surge de la cooperación dinámica entre el mundo sensible y la inteligencia racional. Y ya hemos, bueno, al comienzo le expliqué lo que era el a priorismo, ¿cierto? ¿O hay alguna duda sobre el a priorismo de No, no, Immanuel Kant? profesor. No, profesor, ahí me explicó bien. Ay, por favor, deja la anterior, que la quiero tomar. ¿Cuál? Esta. No, la anterior. La Es- anterior a esta, porque esa la dejo muy poquito. La anterior Esta. a esta donde está el apriorismo. No, anterior a Esta. esta que estoy exhibiendo. No, la anterior, profesor. Nos quedamos Esta. mucho en la 18, faltó la 19 que quedó muy poquito. Ah, sí, sobre el, Sí, pero sobre el, solamente es para tomarla y después mirarla. La 19, ok, ok, ok. Es sobre, ese es el apriorismo de Kant, ¿cierto? ese. Sí, esa la habíamos explicado, pero listo, vamos de explicarla y qué es lo que intenta Kant. ¿Te parece? Sí, profe, pero es que el profesor ahorita se la colocó y la quitó rápido. Pero como quiera, Ah, profesor. no, 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 sí, sí, sí. Bueno, como te decía que ese Immanuel Kant desarrolla ese apriorismo como una teoría filosófica que intenta responder a la pregunta fundamental: ¿cómo es posible el conocimiento universal y necesario? Y que Kant observaba conflicto existente entre el racionalismo y el empirismo, y que por un lado los racionalistas afirmaban que la razón era el fuente de conocimiento y la experiencia era otra fuente de conocimiento para el empirismo, ¿cierto? Sí, sí, Y profe. Kant consideraba que ambas teorías poseen parte de verdad, pero también de limitaciones, y por ello que propone una síntesis filosófica, y es el a priorismo, y que a priori significaba antes de la experiencia, ¿cierto? Y que te decía anteriormente que Kant afirmaba que la mente humana posee esa estructura previa que organizan toda experiencia posible, y eso significaba que el sujeto no recibe pasivamente la realidad, sino que la organiza activamente. Y que las principales formas es a priori son espacio, tiempo y categoría del entendimiento. Espacio y tiempo son las formas a priori. Sí, señor, bien. Bueno, yo sé que algo que se pasó ahí por explicar fue lo que yo te lo afirmaba, que el sujeto se convierte en el centro de la epistemología moderna, ¿cierto? Y que Kant Sí, afirmaba que el conocimiento dependía de estructura del sujeto. Algo que pasó por explicar, y que sí hay que retomarlo para que quede claro, y es que Kant nos habla a nosotros del fenómeno y el neumeno. Kant distingue entre el fenómeno y el neumeno. El fenómeno, recordando las explicaciones que al inicio de la web conferencia, es la realidad tal como aparece organizada en nuestra mente. Y el fenómeno es la realidad tal como aparece organizada por nuestra mente. El neumeno, las cosas en sí. Es decir, la realidad independiente de nuestra percepción. Y que Kant afirma que solo conocemos fenómenos, nunca conocemos las cosas en sí. Eso significa que que el conocimiento humano tiene límites. Tiene límites. Ahora, si hacemos un contraste filosófico entre racionalismo, empirismo
y a priorismo. El racionalismo sabemos que nos va a decir que la razón produce conocimiento. El empirismo nos va a decir que la experiencia produce conocimiento. El apriorismo kantiano, que dimos del maestro Kant, nos va a decir que la experiencia es organizada por estructuras racionales. El racionalismo nos va a hablar a nosotros sobre, nos dice, nos afirma de esas ideas finales. El empirismo nos habla a nosotros de esas sensaciones. Pero en el apriorismo kantiano nos habla de formas a priori, antes de haber sucedido. El racionalismo nos habla sobre esa primacía de la razón. El empirismo nos va a primacía de la experiencia. Y Kant va a decir, bueno, vamos a unir estas dos, la primacía de la razón y la primacía de la experiencia, y vamos a hacer una síntesis entre ambas. Por eso que la importancia filosófica del apriorismo kantiano es una de las teorías más importantes de toda la historia filosófica. ¿Por qué? Supera el conflicto entre el racionalismo y el empirismo, fundamenta críticamente la ciencia, establece los límites del conocimiento y convierte al sujeto en el protagonista del acto de conocer. Y que las influencias de Kant llegan hasta la fenomenología, la hermenéutica, la ciencia cognitiva, la psicología y filosofía contemporánea. ¿Alguna pregunta? No, no, solamente, no, pero profesor, antes de esta me toca pasar la otra, esa. No, no, yo estoy muy satisfecha con esta explicación. Sí, bueno, yo hago una pregunta ya al final, si se puede, si se alcanza. No, dime para ir resolviendo las dudas, porque ya no está quedando Eh, solamente el último tema que ya te digo cuál es. bueno, El último no, ya que lo es el único, bueno, ejército, que es entonces, convencionalismo. ahí lo único sería, profesor, no sé si yo estoy equivocada. Entonces, mire, el maestro Kant pues arregla todo ese lío entre Descartes y los otros dos, Locke y Hume. Pero él vuelve a Aristóteles, porque Aristóteles arregló, o Aristóteles seguía siendo así muy clásico como Platón ahí, aunque él metió la sensibilidad ahí. Sería como la pregunta. Ok. Bueno. Sí, digamos que en cierta medida, Immanuel Kant retoma elementos fundamentales de la filosofía aristotélica, de Aristóteles, especialmente en la teoría de que el conocimiento, perdón, voy a tomar un poquito de agua, Sí, profe, porque usted, mejor eh, dicho, sí que tiene que tomar mucha agua, que ha hablado mucho. especialmente en la idea en que el conocimiento no depende exclusivamente ni de la razón pura, ni únicamente de la experiencia sensible. Sin embargo, Kant no vuelve simplemente a Aristóteles, más bien realiza una transformación crítica y moderna de ciertos elementos aristotélicos. ¿Por qué de decirse que Kant se acerca a Aristóteles? Primero, ambos rechazan los extremos. Aristóteles critica el racionalismo absoluto de Platón y sostiene que el conocimiento comienza con la experiencia sensible. Kant critica tanto el racionalismo como el empirismo radical. Los dos filósofos intentan construir una posición intermedia. Aristóteles y el intelectualismo, Aristóteles nos afirma, no hay en el entendimiento que no haya pasado primero por los sentidos, si mi mente no falla. Sentidos. Mm. Eso significa que el conocimiento comienza con las experiencias, pero el intelecto abstrae conceptos universales. Un ejemplo, vemos muchos árboles particulares y el entendimiento construye el concepto universal de ¿qué? De árbol. Y aquí aparece el intelectualismo aristotélico, es decir, experiencia más esa actividad racional. Kant retoma parcialmente esta idea, porque Kant afirma algo muy parecido. Y dice que Kant nos dice, si mi intelecto no falla, dice que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo procede de la experiencia. Se observa la cercanía
filosófica con Aristóteles. ¿Por qué? Porque el conocimiento inicia con los sentidos, pero el intelecto lo organiza. Kant nos va a aportar que la experiencia aporta contenido, pero la mente organiza mediante esas estructuras a priori. En ambos casos, el sujeto no es completamente pasivo y que existe una actividad intelectual organizadora. Pero Kant supera a Aristóteles. Y aquí está la diferencia fundamental. Para Aristóteles, el intelecto abstrae forma pensante en la realidad, es decir, el objeto tiene la forma y la mente lo capta. Para Kant, la mente no recibe simplemente la forma del objeto. La mente, ¿qué? Organiza, estructura y condiciona la experiencia. Por eso Kant realiza la revolución copérnica. Y recordamos que la revolución copérnica. La revolución copérnica en Kant se basa en la utilidad, o más bien, se basa en explicar el cambio que introduce en la filosofía del conocimiento. Kant compara su filosofía con la revolución astronómica realizada con Nicolás Copérnico. ¿Y por qué con Nicolás Copérnico? Antes de Copérnico se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Copérnico interviene completamente esta explicación a afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol. Ese cambio transforma toda comprensión del universo. ¿Qué hace Kant en la filosofía? Antes de Kant, la filosofía pensaba que el sujeto debía adaptarse al objeto, es decir, la mente simplemente recibía la realidad. Kant cambia completamente esa perspectiva y afirma que el objeto conocido aparece organizado según la estructura del sujeto, es decir, que el sujeto participa activamente en la construcción del conocimiento. Y aquí es que Kant sostiene que no conocemos las cosas tal como son en sí mismas, sino tal como aparecen organizadas en nuestra mente. Y la mente posee estructuras a priori que organizan toda experiencia posible. Y recordemos la experiencia, esas estructuras que son el espacio, vuelvo y lo repito, el tiempo y esas categorías de entendimiento. Y eso nos va a dar que el sujeto no es pasivo, el sujeto construye la experiencia. Un ejemplo sencillo para culminar con esto. Cuando observamos una mesa, no conocemos la mesa en sí. Conocemos la mesa organizada por nuestra percepción espacial y temporal. Nunca podemos percibir algo fuera del espacio o fuera del tiempo. Esto significa que el espacio y el tiempo no pertenecen totalmente del mundo exterior, pertenecen también a la estructura del sujeto. Y por eso lo que te decía ahora, rato que faltó algo por explicar lo que era el fenómeno y el neumeno. Porque Kant distingue entre el fenómeno, que es la realidad tal como parece organizada por nuestra mente, y el neumeno es la cosa en sí independiente de nuestra percepción. Entonces, conocemos fenómenos, no conocemos el neumeno. Y aquí establece los límites del conocimiento. Porque si hacemos nuevamente ese contraste con la filosofía anteriores, la filosofía anterior nos dice a nosotros que el sujeto se adapta al objeto. Kant dice, no, el objeto aparece según el sujeto. Sí, La profe, yo filosofía ya, anterior, sí, la sí, filosofía gracias. anterior, sí, dígame. No, perfecto, perfecto, ya comprendí más. Ok, listo. Entonces ahora vamos a tratar de conocer lo que es el convencionalismo. El convencionalismo es una teoría filosófica también de la posibilidad del conocimiento. Es una teoría que sostiene que muchas verdades científicas, conceptos o sistemas de conocimiento no dependen exclusivamente ni de la razón pura, ni únicamente de la experiencia sensible, sino de los acuerdos humanos, de las conveniencias lingüísticas, de la construcción histórica y de los consensos científicos.
Tenemos autores como Thomas Kuhn. Thomas Kuhn lo recordamos como aquel pensador que nos dice romper paradigmas. Con Kuhn fue uno de los filósofos de la ciencia, perdón, de la filosofía más importante del siglo XX y que su pensamiento revolucionó completamente la epistemología contemporánea porque él cuestionó la idea tradicional según la ciencia avanzada. Con Kuhn, más bien, ¿qué criticaba Kuhn? Para ser más rápido. Muchos filósofos pensaban que la ciencia avanzaba acumulando conocimiento y acercándose progresivamente a la verdad absoluta. Kuhn critica esa visión y afirma que la ciencia evoluciona mediante la crisis, rupturas, revoluciones y cambios de paradigma. Eso significa que la historia de la ciencia no es completamente continua ni objetiva. Pero también tenemos que el concepto central de Kuhn es el paradigma científico, un modelo de pensamiento, una forma de compartir e interpretar la realidad, un conjunto de teorías, métodos y conceptos que son aceptados para la comunidad científica. Ahora bien, desde ese convencionalismo se representa una crítica profunda contra la idea de la verdad científica absoluta, porque estos autores demuestran que cada época interpreta la realidad desde determinados paradigmas y que incluso la ciencia está condicionada históricamente. Eso no significa que la ciencia sea falsa, sino que el conocimiento humano siempre se encuentra mediado por el lenguaje, la cultura, la historia y la comunidad científica. Y aquí tenemos una gran síntesis de los cimientos, partiendo desde ese legado moderno hasta la vigencia. Podemos observar que desde el legado moderno, la filosofía moderna está definida por la búsqueda de fundamentos seguros por la ciencia. Pero encontramos un equilibrio que ni la razón es aislada ni la experiencia ciega basta y que ambos son fundamentales para generar la teoría del conocimiento. Y tenemos como gran síntesis lo que le acabo de explicar a ustedes que Kant revolucionó ese pensamiento al unir a ese sujeto conducente con el objeto percibido, lo que es el fenómeno y el fenómeno. Y por último tenemos lo que es la vigencia, que la epistemología sigue vive todavía. Cada nuevo avance científico nos obliga a renegociar cómo construimos las verdades. Bueno, hemos llegado al final de nuestra webconferencia. Sé que se extendió un poco. Pido disculpas porque se empezó un poco tarde debido a que tuve una falla en el computador que no me dejaba compartir con las diapositivas. Profe, muchas gracias. Ok, gracias a usted por asistir. Nos vemos en la próxima tarea. Bueno, bendiciones. Muchas Vamos gracias. por Magnífico profesor y magnífico filósofo. Ok, gracias. Bueno, profe. Gracias.